por acompañarnos a este último panel que promete ser de lo más interesante porque en él se hablará de la geopolítica de la comunicación y los gigantes tecnológicos. En este panel participan de su izquierda a su derecha el maestro Carlos García y los doctores Rodrigo Gómez y Ana Segovia. La primera intervención la hará Ana Segovia, quien es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, donde también es profesora. Sus investigaciones y artículos giran en torno a la regulación, la concentración y la estructura de la propiedad de los medios de comunicación. Dentro de sus artículos más citados están 30 años de economía política de la comunicación, las aportaciones de Schiller y el caso del grupo Prisa, que publica junto con Nuria Almirón en la International Journal of Communication. Es socia fundadora y fue tesorera de Ulepic España. Doctora Ana, tiene la palabra, bienvenida. Muchas gracias. Pues en primer lugar, como creo que es de recibo, quería agradecer al espacio que nos acoge, ¿no?, la celebración de este congreso, la posibilidad de celebración de este congreso, esta magnífica cineteca, al Sistema Público de Radiodifusión Mexicano y por supuesto a Ulepic y a los organizadores del congreso, especialmente a Florence por su empeño en que fuera presencial, sin olvidar también a todos los colaboradores que estáis manejando el día a día del Congreso. Bueno, esta presentación pretende dar cabida en una visión panorámica a las empresas conocidas como GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que primero se llamaron GAFA, luego ya se les incluyó Microsoft, también, como vamos a escuchar, se les llamó FANG para dar cabida a Netflix. En definitiva, se relaciona también aquello que voy a presentar con muchas de las ideas ya mencionadas en este congreso, especialmente todas las aportaciones teóricas y reflexiones que se han hecho en torno al capitalismo de plataformas, la sociedad de la información, todas estas cuestiones, ¿no?, que están en el fondo, ¿no?, de aquello que voy a presentarles. La ponencia está estructurada en tres partes. La primera, para presentar un poco a estas empresas e incidir fundamentalmente en su importancia en la economía global. La segunda, más breve, para saber quiénes están detrás de ellas. Y la tercera, para calibrar también o recopilar un poco, a partir de algunas cuestiones que habré mencionado también en la primera parte, su presencia en el audiovisual, ¿no? Por eso, a la hora de hablar de estas empresas, voy a centrarme un poquito más en el caso de Alphabet, Google y de Amazon, ya que son aquellas que tienen una apuesta más clara a día de hoy por crecer en este sector. Toda la presentación ha de marcarse en tres tendencias de las que yo siempre hablo, ¿no?, cuando explico la estructura del sistema mundial de la información, ¿no?, y hablo de la industria mediática, desde que ésta pues, se incorpora y florece en el sistema de libre mercado, ¿no? La primera tendencia haría referencia a los fenómenos de concentración y de financiarización. La segunda tendencia vendría marcada por los conceptos de comercialización y mercantilización. Y la tercera, de manera más transversal, la verdad es que todas estas ideas, ¿no?, pues están embebidas, ¿no?, en toda la sucesión de datos que os voy a ir ofreciendo sobre las GAFAM. Pues la tercera, de manera transversal, no podemos olvidar, ¿no?, detrás de todos estos datos económicos y cuestiones estratégicas y propiedades que voy a mencionar, pues tiene que ver, no podemos olvidar la función ideológica de los medios, ¿no?, y sus contenidos, y como también viene muy marcado por todo este proceso de homogeneización y colonialismo cultural desde Estados Unidos. En este sentido, ¿no?, sería una de las primeras cuestiones, ¿no?, de las que tenemos que partir y que se puede observar en de manera muy clara en esta infografía, es la importancia que tienen a día de hoy
las empresas de tecnología como referentes de esa economía mundial si tenemos en cuenta su valorización en bolsa. No es su capitalización del mercado, son las GAFAM, exceptuando un peso pesado de la industria de la energía, como es la saudita Saudi Aramco, que entró hace poquito en esta lista porque empezó a cotizar de manera pública. Pero lo que quería con este mapa, ¿no? Era destacar, como os digo, cómo la mayoría de estas grandes empresas en el ranking de las más grandes son estadounidenses, con la presencia cada vez más importante de China, y cómo el sector de la tecnología en porcentaje va a suponer el 33% de la capitalización de mercado de estas 100 empresas más grandes, ¿no? Y se valora en torno a los 10,5 miles de millones de dólares, ¿no? Lo que generan, ¿no? Lo que mueven estas empresas. De hecho, mencionar que la tercera posición, ¿no? de la infografía anterior, por sectores, pertenece a otro sector que va a estar muy presente en la presentación, que es el sector financiero, ¿no? Que tiene una capitalización superior al 10% de esas 100 empresas que os ofrecía en esa infografía. Solo debemos pensar, ¿no? Creo que los datos económicos, estos gigantes pueden mover más de 800.000 dólares en un minuto, ¿no? En caso de Amazon, o más de 400.000 en el caso de Google. De hecho, los datos económicos reflejan en estos últimos años, en esta última década, pero especialmente también en los últimos 2-3 años, un aumento muy significativo de las GAFAM en tan solo, este gráfico hace referencia a tan solo un año, ¿no? Amazon ha crecido el nivel de ingresos del 2019 al 2020 en un 38%, Facebook en un 22%, Microsoft en un 18%, Alphabet, Google en un 13% y Apple un 10%. Otra de las cuestiones, ¿no? Que tampoco podemos olvidar y que también está presente, y creo que también va a aparecer recogido, ¿no? En alguna de estas otras ponencias, es que dentro de ese proceso de comercialización que ha sufrido, ¿no? toda esa evolución de Internet, ¿no? Desde un principio más ideal del mundo académico hacia esa penetración del mercado y su comercialización, ¿no? Pues siguiendo ese modelo de ingresos de los propios medios de comunicación o de la industria de la comunicación, han confiado sus beneficios a los ingresos por publicidad. Y llama extraordinariamente la atención, ¿no? El que en estos momentos en Estados Unidos la mitad del presupuesto anual en publicidad, lo que supone casi 120.000 millones de dólares, vayan para Amazon, Google y Facebook de ese presupuesto total de 2020 de más de 225.000 millones de dólares, o 225 billones si hablamos en dólares americanos. Es notable también, si veis en la gráfica, observar el aumento progresivo de este tipo de ingresos, el que viene de la publicidad en estas compañías, ¿no? Especialmente en Google y en Facebook. En el caso de Google, por hablar un poquito, ¿no? de esta empresa, recordar que fue fundado por Larry Page y Sergey Brin en la década a finales de los 90, y que se va a convertir en una de las herramientas fundamentales para todos nosotros, ¿no? Como buscador de Internet ya en este siglo, que su primer paso como empresa tecnológica con entidad se produce en 2004, que es cuando sale a bolsa, y esto ya va a conectar a Google con una red de capital global muchísimo más amplia, ¿no? Para poder crecer, ¿no? en otros sectores relacionados,
va a crear su empresa matriz Alphabet en 2015 para desarrollarse como corporación más allá de la red, con servicios online tipo Gmail, Google Maps, Google Play, pero su referente a la hora de ver sus ingresos, ¿no? Sigue siendo Google, ¿no? Que es donde integra verticalmente sus servicios online con sus servicios comerciales, ¿no? sus ingresos por publicidad. En el caso de Google, recordar que hablamos de una compañía que ingresa en 2020 más de 182.000 millones de dólares, de los cuales prácticamente el 99%, ¿no?, de Alphabet llega precisamente de Google. Es muy interesante observar los ingresos de Google y cómo pasa de apenas 400 millones de dólares de ingresos por publicidad en 2002 a más de 180.000 en 2020, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, que la mayoría de esos ingresos provienen de la publicidad, ¿no? Y que pasan de 6.000 millones de dólares en 2005 a cerca de 146.000 en 2020. Y que en la actualidad, ¿no?, pues hablamos en beneficios netos de una cantidad cercana a los 40.000 millones de dólares. No podemos olvidar tampoco que Alphabet incluye hardware que llega por medio de compras como la de Motorola en 2012, la más cara realizada por la compañía, que le costó unos 12.500 millones de dólares, o la división móvil de HTC en 2017, la compra de Fitbit, de DoubleClick, de Waze, DeepMind, más vinculado, ¿no?, con el software y el acaparamiento de innovación, ¿no?, a través de la absorción de startups. Y como veremos, ¿no?, en el sector audiovisual va a destacar, por supuesto, por su compra de YouTube en 2006 por 1.650 millones de dólares. En esa integración vertical, ¿no?, de la que hablaba en el caso de Alphabet, no podemos olvidar su última apuesta, ¿no?, que son los cables transoceánicos, ¿no? Ya controlamos mucho de todo lo que tiene que ver con la generación de información, la generación y el procesamiento de contenido, pero un sector que históricamente ha sido propiedad de empresas privadas, en casi todos los casos de empresas de telecomunicaciones, pues a partir del 2016 vemos como esas grandes empresas de tecnología pues están cada vez más interesados, ¿no?, en invertir en la infraestructura que provee, ¿no?, a través de la cual viaja todo ese contenido, ¿no?, como es el caso de Google, de Facebook y también de Amazon. Estos datos, que son de septiembre de 2018, revelan que Google poseía más de 60.000 millas de cables transoceánicos, además teniendo acciones, pequeñas inversiones en acciones, en rutas que cubrían todo el globo, ¿no?, como un 8,5% de las existentes en ese momento, en algunas de ellas como propietario único, y de hecho en octubre de este año, hace muy poquito, pues Facebook anunció que invertiría en otros 2 cables transoceánicos que unirían Estados Unidos con Singapur e Indonesia, los cables ECO y Bitfrost, que según Facebook iban a aumentar su capacidad transoceánica en un 70%, también están invirtiendo, ¿no?, conectando con África, y también hay otros cables proyectados que conecten Estados Unidos con Japón y Taiwán, también con apoyo de Google. En este mismo sentido, ¿no?, por ver esa infraestructura, otro dato importantísimo son todo lo referente a los servicios de almacenamiento. Y todos los proveedores de contenido están tomando posiciones. Aquí quien lidera de manera clarísima es Amazon, de la que vamos a hablar ahora, ¿no?, y que tiene el 40%, ¿no?, de la cuota de mercado de servicios de la nube pública. De hecho,
esta empresa, ¿no? Amazon, si recordamos, no fue creada por Jeff Bezos en 1994 como una librería online, que ahora mismo no solamente es una, aunque sigue siendo de donde más ingresos obtiene, ¿no? de la venta online y de su relación de venta a través de servicios con terceros, como os digo, también a través de Amazon Web Services, pues es el que provee de mayores servicios de computación en la nube. Tiene una facturación mundial a lo largo de este siglo, ¿no? de apenas 7 millones a 386 miles de millones de dólares, lo que maneja esta compañía, con unos beneficios netos que han ido del 2004 de 388 millones de dólares a 21.300 millones de dólares, ¿no? Y aquí vemos un poco algo que luego en lo que creo que profundizará más nuestro compañero Carlos, ¿no? en cuanto a los modelos de negocio, ¿no? Pero creo que es muy interesante, ¿no? en este caso ver ese gráfico, ¿no? en el que aparece esa presencia de Amazon tanto en tiendas online, pero también ya en tiendas físicas, ¿no? Y como mencionaba, ¿no? en el inicio, pues también todo su desembarco en lo que sería el sector audiovisual. De hecho, no podemos tampoco olvidar, ¿no? dentro de esta galaxia en expansión de Amazon, ¿no? y todo ese proceso de crecimiento horizontal, pero vertical, ¿no? dentro de la venta online, esa compra de las últimas importantes que ha realizado de la cadena de supermercados Whole Foods en 2017, por la que pagó más de 13.000 millones de dólares, ¿no? y que encaja, como os digo, perfectamente dentro de esa integración de venta y distribución de productos. En el audiovisual, Amazon ya lanza Amazon Prime Video, pero es que en 2014 compra Twitch por 970 millones de dólares, la plataforma de gamers por excelencia, por la que Google también estaba compitiendo, y que a día de hoy, en el primer trimestre de 2021, se calculan unas 6.300 millones de horas en streaming en esta plataforma, un 72% de las horas visionadas en directo, por encima de YouTube Live o de Facebook Gaming, y que da cabida a más de 9 millones de creadores. A esto habría que añadir, ¿no? también por último, el anuncio de compra que realiza este mismo año de Metro-Goldwyn-Mayer por 8.458 millones de dólares, está pendiente de aprobación por las autoridades estadounidenses, pero se está interpretando como un movimiento clave en la convergencia entre las grandes tecnologías y la industria del entretenimiento, ¿no? porque además en esa puja por la Metro-Goldwyn-Mayer también estaba industria tradicional como es Comcast, pero también estaba Apple, ¿no? que con Apple TV no llega todavía a tener una presencia muy destacada dentro del mundo audiovisual. Con la Metro-Goldwyn-Mayer, si realmente se lleva a cabo la compra, pues llegan 4.000 títulos de películas y más de 17.000 episodios de televisión, que además incluyen formatos de concursos televisivos como La Voz o como El Aprendiz. Incluso se plantea, ¿no? que hay entra dentro de esa compra todas las horas grabadas del Aprendiz, con posibilidad de algunas con algún metraje en el que Donald Trump no sale muy bien parado, ¿no? y eso entra también dentro de lo que se llevan con la venta en caso de que se apruebe esa transacción. Dentro de las GAFAM, pues tampoco podemos olvidar, ¿no? a Facebook, ¿no? con Zuckerberg como su mayor accionista, ¿no? sigue siendo uno de los fundadores, su presidente, ¿no? y el CEO dentro de la compañía. Se calcula que tiene cerca de 400 millones de acciones de Facebook y que controla en torno a más del 16% de la compañía. Como en el caso de las otras GAFAM, su expansión se ha realizado absorbiendo otras startups, ¿no? o empresas en esta última década, pues desde Oculus y
en el 2014, o Instagram en el 2012, o también en el mismo 2014 la compra de WhatsApp, ¿no?, por 19.000 millones, ¿no? También veríamos un crecimiento exponencial de sus ingresos por publicidad a lo largo de esta última década, ¿no? Hablamos de 764 millones en 2009 a cerca de 70.000 millones en 2019. Por avanzar un poco más deprisa, ¿no? Dentro de las GAFAM, Apple, ¿no?, que también dentro de sus ingresos, ¿no?, pues hablamos, ¿no?, también de un crecimiento exponencial, ¿no?, de ingresar 8.000 millones a 274.000 millones y unos beneficios netos hoy cercanos a los 60.000 millones de dólares. Y aquí sí que lo que quería destacar, ¿no?, es que en el caso de Apple, como os digo, su sector fundamental a la hora de generar ingresos sigue siendo la venta de hardware, ¿no?, el iPhone, el iPad, ¿no?, aunque como decía, ¿no?, pues también tiene esa visión, ¿no?, de poder aumentar su presencia dentro del sector audiovisual. Y por último, muy rápidamente, ¿no?, Microsoft, que prácticamente su fundador Bill Gates se ha desvinculado de la compañía, y que también nos encontramos, ¿no?, pues como dentro de los ingresos de Microsoft a nivel mundial, pues ha ido, ¿no?, de los 28.000 de millones de dólares a principios de siglo a los 168.000 millones en 2021, y cómo también su beneficio neto se ha disparado en más de 60.000 millones en los últimos 3 años. Esto un poco a modo de presentación, ¿no?, de estas de las GAFAM, ¿no? Esto nos lleva como os digo, en una segunda parte mencionada, ¿no?, de la exposición, a preguntarnos por quién está detrás de estas GAFAM, por su estructura de propiedad, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de todo ese proceso de financiarización, ¿no?, desde principios del siglo XX, ¿no?, en el que ya Hilderfin hablaba del predominio de las finanzas sobre la economía como consecuencia de la penetración de la banca en el capital de la gran industria, ¿no?, y cómo ese papel estructural de la financiarización ha ido también apareciendo, ¿no?, en el sector comunicativo, ¿no? Ahora especialmente, ¿no?, todo ese proceso de financiarización después de la crisis de los años 70 y esas transformaciones estructurales que llegan con la revolución tecnológica, con la desregulación de los mercados financieros y con la globalización, pues han hecho, ¿no?, que, como digo, que esa financiarización se convierta, ¿no?, en algo estructural y que también alcance de manera absoluta a toda la industria de la comunicación y todas las grandes tecnológicas. Este es un intento de cartografiar de forma empírica la estructura del poder económico en el mundo. Es un trabajo de 2011 de Vitale, Gladfelder y Battinson, que con datos del 2007 analizaron las relaciones de propiedad accionarial de más de 43.000 firmas transnacionales. De sus conclusiones se podía destacar que solo 737 de ellas concentraban el 80% del control económico global, y que en el núcleo central de la red había 147 que controlaban el 40%, ¿no? Y 3/4 partes de esas empresas eran financieras, ¿no? Que eran las que ocupaban las posiciones centrales, además con una mayor conectividad, además de aseguradoras y fondos de inversión. Fondos de inversión que yo creo que sería lo más destacado en los últimos tiempos, porque ese poder, aunque parece que ha disminuido el poder de las entidades financieras tradicionales, el poder de los grupos, el poder de los fondos de inversión, ¿no?, se ve muy reforzado cuando se analizan todas esas participaciones cruzadas en su capital y de numerosas firmas transnacionales, ¿no?, que contribuyen decisivamente al desarrollo de una red global de control corporativa de lo que son los actores principales, ¿no? En estos fondos de inversión la tónica es la hegemonía estadounidense, ¿no?, que se extiende tanto si miramos las sedes de estos fondos, pero también por la procedencia del capital, ¿no? De los 300 fondos privados más importantes por capital invertido, 206 son estadounidenses, 50 europeos, 43 de la zona Asia-Pacífico, 0 de África.
Y aquí estamos hablando de cantidades de dinero astronómicas, ¿no? Ya que se calcula, por ejemplo, que el fondo privado de capital riesgo más grande, que es BlackRock, mueve más de 7,5 millones de millones de dólares. El segundo Vanguard, más de 6 millones de dólares. Y tanto State Street Global como Fidelity, más de 3 millones de dólares. Todos ellos están presentes entre los accionistas institucionales más destacados en las GAFAM, ¿no? Por eso quería dejar, ¿no?, esta idea de manera muy presente, ¿no? El hecho de que estos fondos de inversión además son cajas negras en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, aunque algunas de ellas sí que cotizan en bolsa, ¿no? Y aquí hago product placement del libro de la colección Gigantes Globales de Alphabet, ¿no?, en el que Mickey Lee menciona que sobre Alphabet que Vanguard y Fidelity ni siquiera cotizan en bolsa, aunque sí lo hacen BlackRock, State Street y T. Rowe Price, pero esta última a la vez es propiedad de Fidelity, Vanguard y BlackRock y State Street, mientras que BlackRock está participada por Fidelity, Vanguard, State Street, y State Street está participada por T. Price, Rowe, Vanguard y BlackRock. Es decir, es una telaraña financiera impresionante, ¿no?, en este sentido. En último lugar, ¿no?, que ya veo que me estoy pasando de tiempo y quiero llegar al último punto, ¿no?, es necesario recordar, ¿no?, que el mercado de la televisión y el entretenimiento es un mercado en crecimiento y, como ya apuntamos al inicio, ¿no?, y se ha señalado en muchas ponencias en este congreso, no podemos olvidar que los medios y sus contenidos no son solo productos, sino comunicación de valores, cosmovisiones e ideologías, y que las más grandes de las GAFAM se interesen por este sector no es baladí, porque también nos lleva a seguir hablando del colonialismo cultural estadounidense y el mantenimiento de su hegemonía, y el concepto de homogenización que comentaba, ¿no?, al comienzo de la exposición. Los datos que podéis ver, ¿no?, de finales del año pasado hablaban de un mercado, el de la televisión, de 371.000 millones de dólares, y que si bien los ingresos en televisión lineal caen un 4% en el 2020, la previsión de crecimiento del sector OTT, que es en el que participan estas compañías, no es continuado. Su modelo de negocio, que se basa tanto en la suscripción como en la publicidad, se espera que siga aumentando, ¿no?, y que represente para 2025 hasta el 30% de los ingresos del sector de la televisión, y que de hecho se plantea, ¿no?, como un crecimiento del 10% en este quinquenio. Y recordar que dentro de este sector, ¿no?, de las OTT, que hemos en los últimos años oído hablar mucho, ¿no?, de las guerras del streaming, están las industrias culturales tradicionales, empezando por Disney Plus, siguiendo por Comcast, y uno de los nuevos, ¿no?, Netflix, acompañado, como os decía, ¿no?, de Amazon y su apuesta clara por perseguir una mayor distribución de contenido con la compra de MGM y de hacer la competencia a Google y YouTube con Twitch. Aquí también lo interesante dentro de esta, y con esto termino, dentro de estas guerras del streaming, es que la irrupción de Disney Plus, ¿no?, hace un par de años ha hecho que se preveía un crecimiento importante, pero es que ya la previsión para 2025-26 es que Disney Plus se convierta en la primera, superando a Netflix, aunque con un tercer lugar muy importante, ¿no?, por parte de Amazon Prime, y si veis muy alejado el caso de Apple TV, a no ser que introduzca alguna estrategia de crecimiento importante. Bueno, con esto termino, que ya sé que me he pasado un poco de tiempo. De hecho, si queréis un poquito más de información sobre accionistas individuales, ¿no?, de algunas de estas GAFAM, que lo he pasado muy deprisa, centrándome más en los accionistas institucionales, ¿no?, y los fondos de inversión, pues tengo más información disponible. Gracias, doctora Segovia.
Nuestro segundo panelista invitado es el doctor Rodrigo Gómez, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es licenciado y maestro en comunicación por la UNAM y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido investigador invitado en universidades de Canadá, Argentina, Gran Bretaña, España y Chile. Es coordinador de la sección de Economía Política de la Comunicación de la IMCR y fue presidente de la MIC. Tiene más de 30 artículos y capítulos de libro en publicaciones nacionales e internacionales y pertenece a los consejos editoriales de 2 revistas científicas en México, una en Estados Unidos y otra en Gran Bretaña. Adelante, doctor Gómez. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a Florence, a la Cineteca, al SPR, a Francisco Sierra por la invitación. La verdad que es un lujo estar aquí, además siempre con amigos que ya son 20 años de acompañamiento con la OLEPIC, entonces es parte de mi carrera académica, no me podría entender sin ella y tampoco sin muchos de los académicos que están aquí. Hemos compartido salones de distintas formas. Aquí muy cerca estaba el mítico Ortega 14, que fue sede de nuestro posgrado, y ahí compartí sesiones muy interesantes con algunos de los miembros del comité que está ahora participando en la organización. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí. Rápidamente, también cabría decir que hace como 15 días o 3 semanas me manda un correo a Ana y me dice de qué vas a hablar para no pisarnos los callos y hablar de lo mismo. Perfecto, Ana. Voy a hablar de los BAT. ¿Qué son los BAT? Pues los chinos, para hablar obviamente en clave geopolítica de qué está pasando con los GAFAM y quiénes son los únicos que le pueden competir a los GAFAM, ¿no? Y la idea principalmente es tratar de ilustrar de una manera muy rápida qué es lo que están haciendo los chinos o qué hicieron los chinos para poder ser contendientes a estos gigantes que nos acaba de presentar Ana. Las argumentaciones teóricas son muy fuertes de por qué es importante estudiar a estos gigantes tecnológicos. Yo aquí plantearía la idea de recuperar el concepto de INIS, de monopolios del conocimiento, ¿sí? Del economista político canadiense en el cual se inspira McLuhan, ¿sí? Y que también tiene una vinculación o un hilo conductor importante con Dallas Smythe. Y él planteó esta idea de los monopolios del conocimiento pensando de una manera histórica. Su ejemplo era principalmente la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces me parece que esa figura en términos tecnológicos, porque también luego él lo trata más adelante, nos puede ayudar a pensar el papel que tienen estos grandes tecnológicos como esos monopolios del conocimiento en el contexto actual. Esta es una campaña muy interesante a nivel internacional que reduce justamente del por qué es importante estudiarlos, pero que me parece muy esquemática. La presentación irá más o menos en las mismas directrices de los libros ya referidos, ¿sí? Un pequeño contexto histórico, hablaré de cuestiones económicas, un poco de políticas y muy poco de la cuestión sociocultural, pero esas son como las 3 directrices en las cuales versará la presentación. Va a ser atropellada, obviamente, es muy poco el tiempo, pero digamos que esa es la intención la cual quiero cubrir, o por lo menos que está detrás de lo que estoy planteando. Falta el libro de Badiou, como les dije, ya viene, está a punto de salir, y obviamente esta presentación se centra en estos contenidos de nuestras colegas chinas, Mai Tan y Hong Sen, ambas radicadas en Estados Unidos y ambas estudiantes de Dan Schiller. En fin, pasando ya al contexto
es imposible no cuadrar o enmarcar claramente esta lucha entre estos gigantes tecnológicos en el contexto geopolítico de la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos con China. Claramente tampoco lo tenemos que reducir a la nueva Guerra Fría, ni mucho menos, porque a diferencia de lo que pasaba en aquel entorno, en la actualidad la economía estadounidense con la economía china están muy imbricadas, tienen ya demasiados lazos, ¿sí? Recordemos hace poco lo que sucedió con Donald Trump cuando plantea que todo se tiene que hacer en Estados Unidos y bloquea algunas mercancías chinas para el suministro de las tecnologías estadounidenses. Apple deja de repente de producir su teléfono iPhone, ¿no? Entonces, ese simplemente es como un ejemplo de no caer en pensar en guerra fría como hace 50 años, sino en unas nuevas coordenadas geopolíticas de estos dos grandes poderes de estados nacionales que están muy imbricados de distintas formas, ¿no? El primer socio comercial de los Estados Unidos a veces es México y a veces es China y viceversa, ¿sí? En fin. Militarmente sí, hay que señalarlo, China es el único, o podríamos decir que con Rusia también puede contender con el poderío militar estadounidense, también hay que ponerlo como telón de fondo, pero lo que a mí me interesa más plantear es cómo ha crecido en los últimos años la economía estadounidense, ¿no? China, y cómo casi ya está a la par de la economía estadounidense. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuáles han sido las políticas en China para que sucediera esto de una manera tan rápida? ¿Sí? Recordemos que ha llegado a niveles de crecimiento de alrededor del 15% anual, ¿sí? Y en los últimos 20, 30 años en promedio es de 11% anual, ¿sí? Los chinos se dan cuenta que para poder contender hay que hacerlo en el terreno de la tecnología. Entonces hablan de un nacionalismo tecnológico, de empujar gran parte de las políticas que tienen que ver con sus infraestructuras, como bien se ha señalado en todo el Congreso, la importancia de pensar en las infraestructuras y desplegar justamente toda una infraestructura a nivel en China para detonar su economía, porque sabe que es la forma en la cual le puede hacer frente justamente a los estadounidenses. Si no, no le va a poder hacer frente. El capitalismo global tiene esa dinámica, ¿sí?, en la actualidad, que es el sector tecnológico. Y para poder retarlo, pues hay que estar justamente a la par de esos avances, ¿sí? Entonces se empieza a articular una política digital llamada Internet Plus, ¿sí?, en China, donde se intenta construir unas compañías chinas de clase mundial. Estamos hablando más o menos de hace unos 15 años que se empieza a plasmar esa idea. En el libro de Tencent de Mian Tang se explica muy bien toda esta política de Estado para impulsar dinámicamente a ese sector, ¿sí? Y sobre todo centrándose en tres nichos que estaban en desarrollo en aquel momento, que es el Internet móvil, todo lo que tiene que ver con los datos masivos y la nube, ¿sí? O sea, la cloud computing. Y el Internet de las cosas, ya viendo hacia lo que va a ser el Internet de las cosas. También obviamente se da cuenta China que no puede competir si no es en la dinámica del capitalismo con el capitalismo, ¿sí?, hacia los Estados Unidos. De alguna manera recupera los errores, bueno, no los errores, sino más bien lo que pasó con la Unión Soviética, de que si bien le competía tecnológicamente, ya luego no pudo competir en términos
de financiamiento de sus tecnologías, quedó en la bancarrota, ¿sí? Por tener otro modelo que no es tan dinámico como el del capitalismo. Los chinos han sido muy pragmáticos en esto y se han dado cuenta que la forma en la cual poder retarlos es con sus mismos lógicas y dinámicas, porque de lo contrario se quedarían muy atrás. Pero además los objetivos, al ser un país de corte socialista y comunista, pues se intenta repartir justamente de alguna manera los beneficios de este tipo de políticas. Entonces lo que intenta también es optimizar la salud pública, las manufacturas y sus finanzas, ¿sí? En general. Y por supuesto la educación. Para que se den una idea, se implementa hace unos años un fondo estatal para implementar todas estas políticas por 15,000 millones de dólares, ¿no? Para orientar esta nueva era tecnológica. Entre 1910 y 1918, ¿sí? Estamos hablando de que China invirtió 409,000 millones de dólares en investigación y desarrollo. O sea, también tenía que poner una bolsa muy grande en investigación y desarrollo. En ese mismo periodo de tiempo, Estados Unidos invirtió 497,000 millones de dólares en ese mismo rubro, ¿sí? Entonces, atrás de todos estos gigantes tecnológicos que ya están de alguna manera retando a los estadounidenses, hay una política de Estado muy fuerte de inversión a sectores estratégicos. Hay que invertir, hay que poner dinero en la educación, en la investigación, para poder llegar a de alguna manera contender. Otros números: China tiene 4.7 millones de graduados en ciencia, tecnología e ingeniería en esos mismos años, ¿sí? Y ya pasa en esos mismos rubros en 500,000 a los graduados en Estados Unidos. Fue así como ha también empezado a ganar el comercio a nivel internacional. Vean el crecimiento que ha tenido en los últimos 20, 30 años, ¿no? Siguiendo un poco con los datos apabullantes de China, estamos hablando que es el país que tiene el mayor número de internautas en el mundo, son 829 millones, ¿sí? Que también estamos hablando de que es un potencial económico que ningún otro país tiene. Bueno, si acaso la India, pero con la desigualdad que existe en la India y con una política que no está orientada en términos de tratar de aprovechar los beneficios de la riqueza que están generando estos grandes tecnológicos, no se va a emparejar. También estamos hablando que son 783 millones de usuarios de smartphones. Por lo tanto, también esto genera un mercado interno muy potente que potencia justamente a las empresas chinas en su mercado interno y que le permite tener un músculo, por decirlo de alguna manera, en términos económicos, para poder también plantear estrategias a nivel internacional. En términos políticos, pues sabemos que China controla de una manera muy importante también el Internet, ¿sí? Esta es una lámina de Freedom House. Por ejemplo, Google se tuvo que retirar porque sí hay una vigilancia por parte del Estado. Esto obviamente asusta en términos de ejercicio de los derechos humanos y de la libertad de expresión, pero pues ese es su modelo y es la forma en la cual ellos funcionan y pues les ha dado claramente resultados. Ahí están el crecimiento. También pensemos en la pandemia, cómo la han controlado, y de alguna manera también han sido muy exitosos en las bajas, ¿no? También recordemos esas imágenes de cómo construían un hospital
en semanas, ¿no? Y pudieron enfrentar de una manera que ningún otro país pudo enfrentar la pandemia. También han estado muy interesados en la inteligencia artificial, ¿no? Aplicada a la vigilancia. En China tienen sensores de temperatura por todas las ciudades, por si ven a alguien que tiene temperatura, van y lo revisan a ver qué es lo que sucede. Existe eso también, sí existe eso por parte del gobierno chino, y las grandes empresas tecnológicas han contribuido a toda esta vigilancia claramente, ¿no? Para monitorear el tráfico, recopilación de información de los ciudadanos y la posibilidad de rastrear personas. Pero ¿qué ha pasado también en esos 20 años? Pues se generaron multimillonarios, ¿sí? Jack Ma es uno de los famosos, es el dueño de Alibaba, ¿sí? Y fíjense, en el 2008 era cuánto tenía su fortuna. Ya para ahora pues ha crecido un poquito, ¿sí? Y está en la lógica de la prosperidad compartida. O sea, sí se están generando estos multimillonarios, pero esto está generando también que de alguna manera se repartan esos beneficios en una población de 1.500, 1.600 millones de habitantes, para poder tener servicios públicos, para poder tener acceso a la educación. O sea, esa es la lógica, ¿no? También está muy imbricado en términos políticos. Por ejemplo, estos personajes pues ya también son parte del Parlamento del Partido Comunista. Entonces estamos hablando de que del Parlamento del Partido Comunista 130 son multimillonarios, ¿sí? Entonces ahí hay toda una nueva forma de entender la política, los negocios, el Estado, muy interesante, que tenemos que estar muy atentos a cómo se va desarrollando. Aquí simplemente es para que se den cuenta cuáles son esos espejos que hay con los GAFAM, ¿sí? ¿Y dónde quedó Europa? Pues bueno, eso es lo que quedó de Europa, ¿sí? En estos grandes gigantes tecnológicos. Siguiendo con la idea de que se den cuenta más o menos cuáles son las diferencias o cuáles son las empresas chinas según el sector. Estas empiezan siendo como una copia, ¿sí? de estos grandes gigantes tecnológicos, pero se van dinamizando, se van modernizando y van generando nuevas estrategias y distintas vertientes que no tenían. Por ejemplo, Facebook, Alphabet, Amazon, y van innovando. Ahorita vamos a ver de qué formas están innovando y de alguna manera superando ya también a la lógica de los GAFAM. Esto sería ya una comparación por sectores, ¿sí? En cuál sería su compañía espejo. Claramente solo en el caso de Tencent es la que está retando ya casi mano a mano a Facebook, pero Tencent es una empresa gigantesca, o sea, tiene mucho más que Facebook. Por ejemplo, Tencent, ahora lo vamos a ver, yo en el esquema de mi presentación me voy a terminar ahí en esa empresa para ver cuál es su especificidad como sus distintos modelos de negocio. Y ya adelantándoles, Tencent ahorita es el líder en videojuegos a nivel mundial, ¿sí? Y tiene ahí también aspectos muy, pues llamémosle interesantes en relación con el gobierno chino para modular o moderar o prohibir el uso de videojuegos en la infancia. Esto no me voy a detener. Estos son ya estadísticas en términos un poco más de concentración de mercado. Ana hizo una muy buena exposición en términos de cuál ha sido la lógica también
de los fondos de inversión. En esto los chinos también le han entrado, concursan en muchos fondos de inversión a nivel internacional, ¿sí? Están entendiendo que por ahí es donde también ellos se pueden capitalizar y pueden comprar muchas startups que están innovando, que esa es otra de las estrategias importantes que han decidido hacer. Ellos saben que no todo ellos lo pueden innovar y que no en todos los renglones son los más capacitados para desarrollar tecnología de punta. Por lo tanto, están a la espera de ver qué startups son las que sí van a la punta y las compran, ¿sí? Para hacerse justamente de ese know-how e implementarlo en sus estrategias de negocio que están incorporando en sus distintas apps, o que sería como en donde se aterriza. Aquí nada más para hacer una comparación con lo que nos presentó Ana, sería los porcentajes en términos de mercado que manejan las distintas compañías según su mayor expertise o rubro, ¿sí? Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí nada más es también poner un poco en contexto cuándo se funda las compañías, dónde están situadas, sus ingresos hasta el 2018 y quiénes son sus principales o sus directores generales. En la actualidad, realmente en donde está ahorita la batalla, por decirlo así, de los GAFAM, el terreno, es en el sudeste asiático, ¿sí? Principalmente. Ahí es donde justo la lámina que presentó Ana sobre el cable submarino de Google va en esta clave, ¿sí? Va porque quiere justamente hacer o quiere contender Google con los gigantes tecnológicos chinos. Ahorita es donde ahí está la gran batalla, por decirlo de alguna manera, en términos de quién se queda con ese mercado. Si va a ser WeChat o es Facebook, ¿sí? Eso es simplemente para poner en un terreno o en una competencia visible algunos de los grandes gigantes, o Alibaba con Aliplay en otros territorios, ¿no? Frente a Amazon. Y por ejemplo, ¿dónde es donde han innovado más los gigantes tecnológicos chinos? Pues justamente en las super apps, ¿sí? Ellos han generado o se han dado cuenta que es ahí donde está la innovación para plantear nuevos esquemas de negocio, ¿sí? Gran parte de estas apps, de estas super apps, no necesitan de bancos ni de un soporte bancario para poder generar ingresos o que la gente utilice su teléfono celular para comprar bienes y servicios y productos de entretenimiento. Eso lo han conseguido justamente a través de las super apps. No me voy a profundizar en estas, pero me parece que aquí hay una clave bien importante de cómo han conseguido justamente a partir de varios esquemas de financiamiento y de músculo financiero conseguir innovación que les permite ser más competitivos frente a los GAFA. Sobre todo porque están pensando en el consumidor de smartphones principalmente, ¿no? Que ahí es donde también están centrando su batalla, además del 5G, pero decidí para focalizar un poco esto. Y aquí ya está la cuestión de Tencent, en cómo sí se puede comparar con Facebook, cómo también está invirtiendo en distintos países, ¿sí? Fíjense,
cuánto ha invertido principalmente en Finlandia, ¿sí? Y aquí no aparece Israel, pero también China ahorita tiene convenios con Israel muy importantes en clave de startups, ¿sí? Está haciendo una alianza muy fuerte. Y para que vean, también Tencent tiene una diversificación brutal de participación accionarial en distintas empresas de corte tecnológico a nivel mundial, pero fíjense en todas las que participan. Eso hasta ahora es lo que ha sido como una fortaleza, la diversificación. Lo interesante va a ser cómo ahora esa diversificación no podrá ser en su contra, ¿sí? Pero está en sectores clave, como se pueden dar cuenta, de industrias tecnológicas a nivel mundial. Estas son sus ganancias, están diversificadas, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con Google y con Facebook, que están muy concentradas en uno o dos rubros. Por lo tanto, pareciera ser que le está funcionando la estrategia. Y ya simplemente para cerrar en un sector, pues es el de los videojuegos, ¿sí? En donde ya se convierte en el gigante a nivel internacional más importante en el mercado de los videojuegos. Bueno, simplemente fue una probadita de qué es lo que está sucediendo con los BAT y qué es lo que puede pasar a largo plazo. Espero yo ya también publicar algo al respecto, pero sería como un primer terreno, o sea, de cercar un poquito el terreno, entender un poco qué es lo que están haciendo estos grandes tecnológicos chinos en clave geopolítica y en clave obviamente de la importancia que el Estado chino le está dando a estos gigantes tecnológicos. Gracias, doctor Gómez. Al final, por favor, si tienen alguna pregunta, les pedimos que la escriban y mi compañera Isabel allá, te escuchamos, Carlos. Muchas gracias. De inicio, pues muy contento, no hay que decirlo. Comenzamos con esta organización, la organización de este Congreso LEPIC 2021 antes de la pandemia, 2 años de organización, entonces estamos en el último día y eso nos llena de mucha alegría, ¿no? Creo que ha sido un buen congreso y además también debo decir que estoy doblemente contento porque estoy en una mesa con gente muy interesante. Por un lado lo que nos presenta Ana Segovia, pero por otro lado lo que nos presenta Rodrigo Gómez, que es un profesor que quiero mucho y que también fue mi profesor en el posgrado, ¿no? Entonces es interesante todo esto. Pues bueno, mi presentación tiene que ver con modelos de negocio. Aquí el asunto es que en el 2009 comencé con una investigación muy breve que tenía que ver con cuánto vale el Internet y me dediqué a estudiar Yahoo, Google, todavía no se llamaba Alphabet, y Apple, ¿no? Me concentré en esos tres. 2009, ya tiene mucho tiempo. Yahoo perdió la ruta, ¿no? Apple encareció sus productos y ya, ¿no? También fue decreciendo. Alphabet está diversificándose, pero pues sí, a la luz de los datos que nos presentaron anteriormente, se han desdibujado. Entonces, en este escenario fue que, bueno, por un lado eso, ¿no? Ese artículo fue como que algo que me invitó a seguir explorando estos escenarios. Por otro lado, comencé a hacer etnografía digital en diferentes aplicaciones, ¿no? Básicamente me concentré en este mundo de esas aplicaciones un poco oscuras, que a veces hay muchos mitos respecto a ellas. Pues yo entré, ¿no? Creé usuarios falsos y empecé a explorarlas. Dating apps, básicamente. Y después, pues sí, ¿no? También en esto mismo de dar clases, de pertenecer a la academia, he asumido muchos talleres de incubadoras de proyectos en los cuales he tenido que motivar a los alumnos a que entren, ¿no? Y que desarrollen proyectos digitales y que busquen formas de rentabilizarlos. En este escenario es en el cual retomo, ¿no? Toda esta exploración y me dedico a revisar los modelos de negocio, pero aquí el asunto es de que vamos encontrando que cada vez hay nuevas aplicaciones, nuevos servicios, y cada uno de ellos estará planteando cosas diferentes.
pues sí, ¿no? Son diferentes aplicaciones, muchas de ellas probablemente no las conocemos bien o nos da miedo. Por ahí tenemos una que es Chaturbate, por ahí tenemos todo el mundo de las dating apps, TikTok, OnlyFans, ¿no? Que se ha vuelto también, pues sí, como algo así, como que nos da miedo entrarle, ¿no? Y más desde la academia. Entonces, lo que encuentro ahí son los nuevos actores, ¿no? Nuevos, actores emergentes que están entrando, startuperas dirán por ahí, ¿no? Que son actores emergentes que están entrando en la industria digital y que están generando valor y que están generando números en términos de rentabilidad bastante importantes. Y entonces, en el estudio de los modelos de negocio, y cuando hago este cruce con las nuevas aplicaciones, lo que encuentro pues son las viejas categorías, ¿no? Categorías que tienen que ver con modelos de negocio, pero que al final del día son categorías generadas desde la mercadotecnia. Y ese es el primer hallazgo que encuentro, no son categorías o no son tipologías generadas desde la economía política, son tipologías desde la mercadotecnia, modelos tradicionales o que a mi juicio ya son tradicionales como freemium, premium, membresía, pago por ver, long tail, etcétera, ¿no? Pero son cosas que no están siendo generadas a la luz de una crítica y de un pensamiento reflexivo, ¿no? Tipologías que no ayudan a retratar condiciones de precariedad y explotación del usuario trabajador, giros en la naturaleza del capital. Por un lado vemos, ¿no? En estos mismos modelos, estructuras básicas, objeto, pago, ¿no? Algo muy tradicional, te ofrezco el audiovisual, tú me ofreces, a cambio, pues hay un pago, ¿no? Por ese audiovisual. Sin embargo, cuando regresamos a estas aplicaciones OnlyFans, TikTok, etcétera, etcétera, lo que estamos encontrando es que ese modelo ya no es, ya estamos hablando de una fórmula que pasa por objeto, data, estructuración de la data y entonces ya la fase del pago. Se está desdoblando, ¿no? El modelo de negocio. Estas categorías pues ya no son tan, sí, siguen siendo operativas, ¿no? Siguen siendo rentables, siguen siendo útiles, pero lo que estamos encontrando es que estamos obligados a estirarlas, ¿no? A estirar la fórmula. Por ahí en algún momento el profesor Christian Fuchs nos dice, pues sí, ¿no? Hay diferentes formas de rentabilizar todo esto. Algunas que van a pasar por la cognición, otras por la comunicación, otras por el comportamiento. Pero pues sí, también hay formas de pago. Al final del día lo que encuentro es que estas ideas pues ya necesitan una actualización, pero una actualización que vaya a la luz de la economía política. Y lo que encuentro también es que mientras los gigantes crecen, las corporaciones gigantes van creciendo y van extendiendo tanto vertical como horizontalmente sus dominios o sus áreas de negocio, existen otros actores, los emergentes, los que están apostando por la innovación. Los gigantes se consolidan, los emergentes exploran, es lo que vamos a encontrar. Las viejas o las tradicionales formas de rentabilizar proyectos siguen siendo operativas, siguen siendo vigentes, las vamos a seguir encontrando en muchos escenarios, pero ya estamos en otra fase, ya estamos viendo un ligero cambio. Los manejo como una arquitectura de legos en las cuales se pueden ir enlazando una con otra. Incluso, después de haber entrevistado a diferentes pues sí, ir a diferentes proyectos periodísticos, por ejemplo, nos comentaban, pues no, o sea, con un modelo de negocio no es suficiente, necesitamos sumar 3 o 4 para más o menos cumplir con el pago de la nómina, ¿no? Entonces, es lo que vamos a encontrar en esa otra, en esta fórmula tradicional. Pueden convivir varios modelos de negocio. Sin embargo, alejándonos un poco de ello, vamos a encontrar otros escenarios. Y aquí lo que yo traigo a colación tiene que ver con los siguientes, o con los hallazgos, ¿no? Que voy encontrando de primera mano. Por un lado, las categorías son categorías o son tipologías que no nacen desde la economía política y por lo tanto traen ese sesgo hacia la mercadotecnia, y ese es necesario replantearlas, ¿no? Por otro lado, creo que es importante considerar esta fórmula, ¿no? Este replanteamiento de la fórmula. Objeto pago
o compra-venta, pues ya cambia, ¿no? Ya se está modificando, porque en todo caso lo que hemos visto es que esa información se estructura y se vuelve a comercializar. Entonces ya es una segunda dimensión de este ciclo de valor. Hay modelos de negocio expuestos por la teoría, hay modelos de negocio que no están siendo expuestos por la teoría: escritura de código, maquilación de algoritmos, innovación. Estos en su conjunto podríamos llamarlos modelos de negocio experimentales o modelos de negocio que ya son nativos de la industria digital, y creo que ahí es donde está el primer gran cisma, ¿no? Porque en términos reales la mercadotecnia está ignorando estos elementos. Entramos en una siguiente generación de modelos de negocio orientados hacia la escritura de código y la configuración de bases de datos. Bases de datos que sí están siendo el capital, ¿no?, más importante para redes sociales, por ejemplo, ¿no? Esas viejas ideas del targeting que le llama Facebook, pues es eso, ¿no? Es consolidar bases de datos que además se van a estar actualizando con cada navegación que hacemos, y entonces el asunto es empaquetarlas y dejarlas a disposición del anunciante. Y es interesante, ¿no?, ver hacia dónde se va moviendo esta industria. Y finalmente, los actores organizacionales digitales experimentan con nuevas formas de rentabilizar que deberían ser integradas a la agenda de la economía política. Eso es lo que yo he encontrado al momento. Es una investigación que está en proceso, por supuesto, pero sí va a ser importante retomarla, ¿no?, y darle un poco más de profundidad y de extensión. Parte de la bibliografía que he estado trabajando, ahí está en fotografía. Y pues bueno, yo quedo aquí con las puertas abiertas para recibir información en caso de que la tengan y para intercambiar, ¿no? Creo que la discusión apenas está comenzando en estos términos, y creo que hay mucho por lo cual todavía debemos estar reflexionando, ¿no?, y continuar con estos asuntos. Mi presentación es hasta aquí, muchas gracias, y pues bueno, devuelvo los micrófonos. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta, Isabel, que te haya llegado? Mientras tanto, ¿puedo aprovechar un poquito? Claro, doctor, adelante. Sí, en cuestión cultural no planteé nada, pero sí es importante señalar que la reflexión que quería hacer y que dejé obviamente para ahorita porque no me dio tiempo es ahí los GAFAM siguen teniendo la delantera, ¿sí?, en el imaginario global, y toda la industria cultural generada desde los Estados Unidos, creo que ahí en ese terreno simbólico lleva la delantera, y por mucho. Sin embargo, me parece que el tener a los videojuegos como punta de lanza hacia las nuevas generaciones puede ser un caballo de Troya hacia donde transitar, hacia contender o de alguna manera retar esa hegemonía cultural, ¿no? Porque justamente está orientado hacia los estratos de la población más jóvenes. Entonces por ahí podría ser en términos culturales. Y por otro lado, todas estas industrias tecnológicas también están generando una suerte de, si bien hay una mass self-communication, también ya empezamos a ver algunos ejemplos de una automercantilización de masas, que sería una mass self-commodification, ¿sí? Me parece que por ahí también los chinos están contribuyendo con TikTok, están contribuyendo Asia con el fandom y todas las distintas utilizaciones de la tecnología por parte de las audiencias para venderse a sí mismas. Entonces creo que por ahí también hay otras pistas que de alguna manera se despliegan de esto macro que acabo de plantear, para poder también hablarlo en un poquito más de una jerga, por así decirlo, de economía política en clave cultural, ¿no? Bien.
Preguntan por qué toman el valor de mercado de las empresas como principal elemento de comparación. Pregunta Francisco Vidal. En mi caso ha sido una cuestión más de visualización del dato del que partía, que una cuestión metodológica fundamentada o pensada, ¿no? También porque a lo mejor me he dejado llevar un poco por la corriente actual, ¿no? Que es lo que más se destaca a la hora de hacer los rankings de empresa, pero por eso también he creído conveniente, ¿no? Ir marcando también el nivel de ingresos y de beneficios netos que van dentro de estas compañías en ese caso. Bueno, también pregunta la doctora, para la doctora Ana Segovia. Al inicio de la presentación, en la infografía se presentó el listado de las compañías con mayor valorización en la bolsa. Se comentó que en esta lista la tercera posición la ocupa el sector financiero, sin embargo, la financiarización ocupa un lugar importante. Entonces, ¿puede hablarse a partir de estos datos de una plataformización de la economía en la tesis que maneja Sirnisek? Sí, en ese sentido sí, es decir, como sectores económicos manejados de manera individual, pues por un lado están esas tecnologías, por otro lado aparecen las telecomunicaciones, por otro lado aparecen el sector financiero, ¿no? Que tiene que ver también con la metodología de cómo dividimos, ¿no? O cómo clasificamos estas diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en algunas cuestiones, pues, poner por un lado las tecnologías y por otro lado las empresas de tecnología y por otro lado las telecomunicaciones, pues hay quien a lo mejor preferiría no hacerlo de esa manera separada, ¿no? Pero sin duda alguna, lo que sí creo que hay que destacar, ¿no? Es cómo detrás de todo esto, ¿no? está esa economía financiarizada, ¿no? Que incluso el mencionar esa cuestión, que no he puesto la tabla, tiene que ver que incluso solamente como sector aparece ya de una manera destacada dentro de la economía, ¿no? Independientemente de que luego además esté detrás de todos los otros sectores que están por encima del sector financiero, ¿no? Sí que me parece interesante de destacar esa cuestión. Gracias, doctora. No sé si el doctor Gómez o el maestro Carlos quieran hacer alguna otra aportación. No, en realidad. O sea, sobre esa pregunta, ¿no? No, pero otra. Bueno, sí. Sobre lo que comentaba Rodrigo hace rato, se me hace interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, y parece que no lo dije hace rato, pero estos nuevos actores de los cuales estuve mencionando hace unos minutos, construyen commodities que antes no aparecían, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el commodity de TikTok o de OnlyFans? Pues es la exposición. El commodity de Tinder, pues es la promesa de una compañía. Uber, la comodidad Uber Eats, de llevarlo hasta tu casa. Entonces, en estas como estructuras distintas, lo que vamos a encontrar es eso, ¿no? También cómo se van a consolidar nuevos commodities, cómo se van a crear, ¿no? Que ya son, pues sí, o sea, son entre servicios, pero tampoco llegan a hacerlo completamente, y pues son valores bastante, pues, inmateriales, ¿no? Entonces, era algo que iba a comentar hace rato. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo, pues agradecemos a nuestros panelistas el haber compartido estos puntos de vista tan interesantes con nosotros. El comité organizador me pide que dé un aviso, y es que el acto de clausura se adelanta, entonces va a ser ahora mismo, y las razones, bueno, pues se los darán a conocer en un momento. Gracias.